Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo sería si vayan fuera menos construir edificios y más construir individuos? Si hiciéramos menos eventos, producciones, edificios, programas, reuniones, Habría menos estrés, gastos, deudas, recaudar fondos. estaríamos librados para experimentar su amor, Amarle a Él, amar a los demás, liberar, sanar liderar. y desatar tu propósito. Esto es discipulado. Esto es la Iglesia. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, aquí en tu nombre, Padre, para alabarte. Señor, queremos pedirte, en el nombre de Jesús, que tú nos hables, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos comprender, Señor, la naturaleza de la guerra espiritual que estamos librando, Señor, y cómo se moldea el mundo en el cual vivimos por medio de ideologías religiosas que entes espirituales se insertan, Señor, en la sociedad, Padre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser discernidos, Señor, que podamos ser de aquí edificados, Padre, y astutos para pelear la guerra que estamos librando, Señor, en el día a día en la sociedad, Padre, esta guerra cultural. Bendice a los que nos están sintonizando, a los que vienen en camino, Señor, y a los que estamos aquí presentes, en el nombre de Jesús. Ok, chicos, la vez pasada, sé que a algunos les pasó de noche el tema. Estábamos diciendo que damos carne. Sí, luego ayer, la vez pasada nos estaban echando carro de que cuál carne. Les aventamos la vaca y que háganse garras con ella. No, vamos a hoy desmenuzar. Si vamos así como cuando le cortas la carnita al hijo para que pueda comerlo tranquilamente. Bueno, vamos a hacer eso. Es muy importante lo que vamos a ver el día de hoy porque aquí se va a desprender todo lo que vamos a ver en las siguientes semanas. ¿Sí? Estamos viendo, la vez pasada platicamos acerca de por qué la política y la religión son inseparables. Y se acuerdan, habíamos platicado que lo que hace la religión es que te provee la cosmovisión, los conceptos básicos religiosos que tienes que aceptar por fe para que puedas emitir juicio de valor para poder discernir lo bueno, lo malo, etc. Sin esa cosmovisión que te produce la religión, no puedes determinar lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, y no puedes emitir ninguna ley, ninguna norma, cosa que el Estado requiere. Entonces el Estado requiere de la religión para poder emitir sus leyes y sus normas. ¿Sí? Y quiero que abundemos en ¿sí? Quiero partir de ahí, de esto que estamos platicando, de que las creencias religiosas determinan el orden moral y el orden político-social de una sociedad. ¿Sí? Y quiero que repasemos partamos de lo que habíamos platicado la vez pasada. Vayamos a lo que vimos en Génesis, capítulo 3. Cuando Eva le contestó a la serpiente, ¿se acuerdan? Que les dijo, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni toquen, de lo contrario morirán. Pregunta, ¿sabía Adán y Eva que iban a morir? ¿Ya lo habían comprobado científicamente? No, tenían que aceptarlo por fe. Es una descripción de la realidad que Dios les había dado. La descripción de la realidad es, van a morir. Te estoy diciendo cómo funciona la realidad. ¿Vamos? ¿Quién le dio la descripción de esa realidad? Dios. ¿Sí? Y al momento de darte la descripción de la realidad, ¿sí? También el Señor te da un ideal de por qué te está dando ese mandamiento. ¿Cuál era el ideal? El ideal es, vive y cumple mi propósito de ser rey y sacerdote aquí en la tierra, gobernando. ¿Sí? Mantente unido a mí. Y por ese ideal, te doy el orden de que no comas de ese árbol. ¿Por qué? Porque si comes de ese árbol, el ideal que tengo para ti no se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo la definición de realidad
de cómo opera la realidad, aunado al ideal, te produce el orden moral. ¿Vamos entendiendo? Te digo cómo funciona la realidad, ok. Te digo cuál es el ideal, ok. Y por consecuencia viene la norma. ¿Vamos? Luego vino la serpiente. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ok, fíjate la astucia. ¿Qué hace la serpiente? Te cambia la forma en que opera la realidad, te cambia la descripción de la realidad. Que te dice, no, la realidad no funciona así como, no es así como dijo Dios. La realidad es que si comes ese fruto no vas a morir. Te cambia la definición de la realidad. No vas a morir. ¿Va? Y luego te provee un diferente ideal. Vas a llegar a ser como Dios, conocedor del bien y del mal. O sea, olvídate el ideal de Dios, es ser como Dios, con el conocimiento del bien y del mal en ti mismo. Y como consecuencia viene la norma a seguir. Sí, podemos comer. La realidad es que no vamos a morir y es un ideal que es digno de seguir. Es atractivo. De hecho, vio a la mujer que la fruto era codiciable para adquirir sabiduría. Cambió el ideal de Dios por el de la serpiente. Creyó la serpiente en cuanto a cómo funcionaba la realidad y por consecuencia murió. ¿Sí? Fue confrontada con la realidad y eso es lo que quiero que entiendas. Toda cosmovisión que no es bíblica, toda concepción de la realidad que no tiene su base en Dios, te va a confrontar con la realidad. ¿Sí? Tiene problemas, toda concepción que no viene de Dios tiene problemas internos, porque es contradictoria. Un estudio de filosofía te va a ayudar a entender eso, pero ahorita nada más acéptalo por fe, es contradictoria internamente, y aparte te confronta con la realidad. No funciona así. ¿Sale? Bueno, vamos a partir, y esto quiero que partamos de aquí porque vamos a utilizar este ejemplo, porque les había comentado que las creencias religiosas definen las cosmovisiones y de ahí se deriva todo el orden moral. ¿Vamos? Todo el orden político-social. Vamos a hacer un análisis de las diferentes cosmovisiones y quiero su participación en ese sentido. Vamos a comenzar con la cosmovisión, vamos a irnos desde el lejano oriente, donde predomina el hinduismo y el budismo y todas esas religiones orientales donde extremos el yoga y todas esas cuestiones. ¿Vamos? ¿Cuál es la cosmovisión de ellos? ¿Cuál es la definición de la realidad de ellos? La definición de la realidad del hinduismo, por ejemplo, la concepción de la realidad es que la realidad es un sueño, es una ilusión. No sé si acaso sabían eso. Es una ilusión que te identifica como en el cual te identifica como una personalidad separada del todo y que te esclaviza a un ciclo interminable de reencarnación en cualquier forma viviente y de cosecha de karma. Sí, el concepto de karma donde las malas acciones de la vida anterior las vienes a cosechar en la vida que estás viviendo actualmente. Sí. Y del cual uno escapa por medio de la extinción del yo y la iluminación, que es lo que se conoce como nirvana. Sí, que se alcanza esa iluminación por medio de la meditación. Esa es la concepción, la cosmovisión del paradigma hinduista de las religiones orientales. ¿Cuál es el ideal a alcanzar? Es alcanzar nirvana y salir de ese ciclo interminable de reencarnaciones. ¿Sí? ¿Cuál es el problema para ellos? El problema para ellos es tu conciencia individual separada del todo. O sea, para ellos todos somos Dios y tienes que volver a esa conciencia de divinidad que todos tenemos y somos. ¿Sí? Y tienes que separarte de... el problema es la conciencia individual separada del todo, juntamente con tus emociones, tus anhelos, tus deseos. Todo lo que ellos buscan es la extinción de tu yo. ¿Sí? Ok. Bajo este paradigma, chicos, vamos a ver las consecuencias lógicas de esto. Si es ese paradigma, esta es la cosmovisión que reina o que rige en una sociedad, una cultura, ¿te sentirías con la necesidad o el deber moral de ayudar a alguna persona en necesidad? ¿Creerías que con tu ayuda podrías realmente mejorar la condición de la vida de otros individuos? No. Exactamente. No, pues su condición es producto del karma que inevitablemente tiene que pagar. ¿Sí? La ayuda humanitaria
no es algo, no se considera como un deber moral, no es algo que forma parte de la cultura, por ejemplo, de la gente de India. Sí. Mejorar la calidad de vida de alguien es raro. ¿Sí te das cuenta cómo te condena la pobreza? Sí. Por ejemplo, si naciste en una condición de pobreza, ¿te sentirías alentado a mejorar tu condición o luchar para prosperar y escalar en el estrato social? ¿Por qué no? Porque tú sabes que estás pagando por lo de tu vida pasada. Estás pagando lo de tu vida pasada, chicos. Sí. Pues naciste en esa condición por el karma y tienes que pagarlo, tienes que saldar la deuda. Sí. Por eso, chicos, ¿sabes qué forma social se derivó de esta cosmovisión? No sé si alguien sepa. El sistema de castas que es común en India y en la sociedad donde se maneja la filosofía hinduista. El sistema de castas te dice que tú naciste en un estrato social y ahí te tienes que permanecer, no puedes escalar ni puedes subir a nadie. De hecho, es ilegal o rompes las normas sociales por tratar de escalar en el estrato social. ¿Sí? De hecho, hay diferentes estratos. Los que ya han depurado su karma llegan a un estrato casi de divinidad, pero los de más bajos se le llaman los Dalits, ¿sí? Que son los intocables, una clase tan baja que se considera fuera de toda norma. ¿Sí? Los hinduistas consideran que los Dalits son tan bajos como perros y para sobrevivir suelen trabajar en los espacios laborales permitidos por el sistema de castas, como el de recoger excrementos humanos con las manos. Pero sí tiene el sentido que sea así, bajo esta cosmovisión. ¿Sí estás viendo? Sí. Adicionalmente, los niños suelen limpiar los inodoros del colegio, etcétera, porque son parte de esta casta. Sí. En algunas partes de India, aparte de los intocables, existe una casta de personas que se llaman los invisibles, que únicamente podrían salir a la calle de noche. Si salían de día, se les encerraba en celdas hasta que murieran de inanición, porque eran de lo más despreciable de lo despreciable. Imagínate, este orden social, político-social, viene de su religión, de esta religión. Pregunta, ¿hay una base científica para comprobar esta cosmovisión? No. Tienes que aceptarlo por fe, y es absoluta porque regula o define todo el universo. ¿Vamos? El sistema de castas existe en países como donde el hinduismo ha sido la religión predominante, como las islas de Bali, en Indonesia, Bangladesh, Nepal, Pakistán, etc. ¿Sí? De hecho, un estudio que se llama Sin Escape, Discriminación de Castas en el Reino Unido, encontró que las comunidades indias del Reino Unido mantienen las prácticas de discriminación que existen en India, en el Reino Unido, ¿sí? En Inglaterra. Según este estudio, aproximadamente 50,000 personas sufren discriminación dentro de sus propias comunidades por ser descendientes de la casta Dalits, que son los intocables. Imagínate. El informe denuncia que las parejas que se casan fuera del sistema de estas castas sufren violencia, intimidación y exclusión. El miembro del Parlamento británico Jeremy Corbyn de Islington North manifestó estar horrorizado al darse cuenta que el sistema de discriminación de castas había sido exportado. ¿Pero cómo se exportó? ¿Por qué se exportó? Porque es una ideología, es una religión que se lleva en la mente. ¿Vamos entendiendo, chicos? Por ejemplo, bajo esta cosmovisión, dime, ¿se buscaría defender la causa del inocente, del pobre, o acabar con la injusticia y la opresión? No, pues los oprimidos, destituidos, solo están sufriendo las consecuencias del karma acumulado y ellos deben saber extinguir los sentimientos, el enojo y la tristeza que les produce ese sufrimiento. ¿Tiene sentido, no? ¿Sí te das cuenta cómo estamos llegando a conclusiones lógicas de una cosmovisión? La vida, por ejemplo, ¿se concibe como una bendición o algo por lo cual debas estar agradecido bajo esta cosmovisión? No, al contrario, la vida se concibe como una maldición de la que debes de huir. Esta vida es una prisión y tu meta es huir de ella. Por eso la vida ascética, o sea, que te apartes de la sociedad, de las labores de este mundo, para no acumular karma, en un estado de meditación para no acumular ese karma. La meta es morir así, escapando de acumular cualquier acción negativa, ¿sí? Bajo este concepto, por ejemplo, ¿cómo se considera una persona santa? Se considera santo alguien que ha logrado desligarse de este mundo para no acumular karma. Desligarse, o sea, estar
apartado, desligado de toda actividad, de toda cosa, ¿sí? Para no acumular ningún karma. Tipo monjes. Tipo monje, exactamente. Doctrina de demonios, al final de cuentas. Exactamente. Pero fíjate dónde parte todo esto, chicos, ¿sí? Por eso las personas viven vidas ascéticas en meditación sin hacer, sentir o pensar. Buscan estar en un trance con la mente en blanco. ¿Vas viendo cómo tiene sentido todo esto? Por ejemplo, la realidad que nos rodea, por ejemplo, bajo esta cosmovisión, la realidad que nos rodea, bajo esta cosmovisión, ¿se concibe como algo que el hombre deba o pueda explorar y desarrollar? No. Lo más mínimo, ¿sí? Pues esto es una ilusión, algo de lo que debes oír, no explorar ni desarrollar, sino vivir una vida apartada de todo esto. ¿Vas entendiendo por qué, cómo se va configurando esto? Por eso el desarrollo tecnológico en países con estas cosmovisiones ha sido prácticamente nulo. Sí. ¿Cómo se debe tratar a los animales e insectos a tu alrededor? Los dioses son sus dioses, ¿no? Con cuidado, con respeto. Sí, puede ser algún reencarnado, algún familiar cercano. Ay, no. Así como que, cuidado con cucaracha, es tu suegra que murió hace tiempo. Imagínate. Matar una rata y siempre recuerdas de la mujer. O sea, te meten a la... O sea, ¿te imaginas? ¿Por qué? O sea, se debe respetar toda vida, toda forma, porque puede encarnar en insecto, en un árbol, en una rama, en cualquier cosa, ¿sí? Por eso no comen carne y tienden a ser veganos, por eso se veneran y tratan con respeto a todo tipo de animales. Por ejemplo, aquí, ¿se fomentaría el amor, los lazos afectivos entre familiares y amistades? No. Pues lo que se busca es la extinción del yo con todos tus sentimientos y anhelos que le acompañan. Todo eso, chicos, derivación lógica de la cosmovisión cristiana, de esta creencia religiosa, que moldea todo el sistema social, cultural y político de una sociedad. Una cosmovisión así. Vamos a irnos ahora más acá, no tan al lejano oriente. Vamos a ver la cultura musulmana. Concepción de la realidad. Obviamente, lo que estamos aquí poniendo es un resumen de la cosmovisión, pero hay detalles que ayudan que no están incluidos, que ayudan a ver cómo conciben la realidad, ¿sí? Y en base a esa concepción van secando las consecuencias lógicas de ello, ¿sí? Para los musulmanes, dentro del Islam, Alá es un Dios caprichoso, volátil y que miente para alcanzar sus objetivos. Creó el universo y el ser humano, pero a la mujer como inferior al varón, y quiere establecer algo inferior en todo sentido, ¿sí? Y quiere establecer su gobierno, este Dios, el Sharia, sobre toda la humanidad a la fuerza y eliminar a los opositores. Los mártires en esta lucha tendrán un pase directo al cielo. Esto es lo que forma parte de esta cosmovisión. ¿Tienes forma de comprobarlo? No. ¿Es absoluta? Claro, regula toda tu definición de la realidad. Sí, tienes que establecitarlo por fe. ¿Cuál es el ideal a alcanzar? Ellos quieren establecer el Sharia en todo el mundo para poder establecer el reino de Alá. Sí. ¿Cuál es el problema? Los infieles, tú y yo. Derivaciones lógicas de esto. Por ejemplo, bajo esta cosmovisión, ¿cómo se debe tratar a las mujeres? ¿Se les debe tratar igual al hombre? No. Es una derivación lógica de su cosmovisión. ¿Y cómo crees que tratan a las mujeres en los países musulmanes? Con la punta del pie. Así es. Son un rango inferior en valor, en rango, en capacidad, y se debe dominar sobre ella. Dentro de una cosmovisión, dentro de una sociedad, hay cosmovisiones que están contendiendo, ¿sí? Tú ves oye, pero en tal país musulmán son más liberales y no utilizan esto y tratan mejor a la mujer. No es por la cosmovisión musulmana, es porque están contaminados con otro tipo de cosmovisión. Por ejemplo, dentro de esta cosmovisión, ¿es válido mentir? ¡Claro! Sí. Se llama, de hecho, dentro de la religión musulmana se llama taquilla, es mentir estratégicamente para vencer al enemigo. ¿Tienen ambiciones globales? Esta cosmovisión, dentro de esta cosmovisión, ¿tienen ambiciones globales? ¡Claro! Establecer el Sharia en todo el mundo. Oye, ¿y si mando a mis hijitos a que mueran en lucha por extender el Sharia? Es un pase al cielo. Por eso ves gente poniendo sus hijitos al frente en las luchas, mandándolos a que mueran y demás. Y dices, ¿por qué hacen eso? ¡Ah! Su cosmovisión, su religión. Sí.
Oye, ¿fomentarían el amor entre los que creen de forma diferente? No. Sino el odio. Oye, ¿fomentarían la tolerancia entre las diferentes creencias? No. ¿Eliminarían toda oposición o grupo disidente? Para tener una idea. ¿Ahora entiendes por qué la conformación cultural, social de eso? ¿Por qué países musulmanes no hay libertad religiosa? ¿Por qué se trata a la mujer como se trata? Todo está en su religión, que da forma al orden social, político de esa sociedad. ¿Vas entendiendo? Vamos a la postura escolástica. ¿Cuál es la postura escolástica? ¿Alguien se acuerda? Eso ya lo vimos a los que tomamos. Es una mezcla. Es la postura católica, exactamente. Bueno, es una postura católica que tiene una concepción griega, dualista, en donde el dios Zeus, un espíritu, esta es la concepción griega, el dios Zeus, un espíritu perfecto, inteligente, sabio, eterno, usa una materia preexistente, imperfecta, sujeta a la descomposición, para dar forma al mundo físico y a todo lo que hay en él. Y él como espíritu gobierna sobre todo lo material. Bueno, el cristianismo adoptó esa versión de Génesis griego y nada más quitó el Zeus y le puso Jehová. ¿Sí? Es Jehová, ser intelectual, perfecto, además, utilizó una materia descompuesta para dar forma a todo eso. ¿Cuál es el ideal? El ideal es el espíritu. ¿Cuál sería el problema? La materia. Sí. Es el dualismo de el espíritu, lo perfecto de lo imperfecto, lo espíritu de lo material. Sí. ¿Cuáles serían las derivaciones lógicas de este orden, de esta cosmovisión? Por ejemplo, ¿esta realidad incluye un elemento, el elemento espiritual? Sí. La realidad está conformada por seres perfectos, espirituales, santos, puros. Y por el componente físico corrompido, compuesto por hombres y su mundo. Pregunta aquí, ¿de acuerdo a esta concepción, podría ser imperfecto el espíritu? No, no podría ser. De hecho, el espíritu que le da forma a lo material es puro, santo, perfecto, es el ideal. De aquí que nosotros en nuestra cultura saquemos el concepto de que lo espiritual se considere bueno. Si es espiritual es bueno. ¿Han escuchado el concepto de frases como que hay mucho materialismo y poca espiritualidad? Como si fuera... Sí. O yo soy espiritual, no religioso. ¿Sí han escuchado? Sí. ¿De dónde crees que viene? De una cosmovisión católica. Los satánicos son espirituales. Sí, obviamente. Bajo esta cosmovisión, ¿se puede redimir la materia? ¿Se le podría hacer perfecta? No, está descompuesta desde el inicio. Sí. Es intrínsecamente mala y corrompida. De ahí que no nos vamos, de aquí viene la idea que contaminó al cristianismo, de que no nos vamos a quedar en la tierra. No vamos a quedarnos aquí en la tierra, que no puede ser, y que la tierra no puede ser el cielo. Pues el mundo material no puede ser aquí en el mundo físico. ¿Sí? La perfección solo se puede alcanzar, no se puede alcanzar en la tierra o en el mundo físico. También de aquí el concepto de que la resurrección sea algo relegado o ignorado por los cristianos que están contaminados con esto. Una vez estaba platicando con un cristiano que decía que Jesús no va a venir a gobernar en el milenio, y decía que todo eso era una alegoría y demás. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y qué vas a hacer con tu cuerpo resucitado? Porque Jesús te prometió que ibas a resucitar. Y él, así en su teología, no había considerado ese factor. Y estaba, ¿así es cierto? ¿Qué voy a hacer con mi cuerpo resucitado? ¿Vas a vivir en un cuerpo por toda la eternidad? ¿Qué vas a hacer con él? Y estaba así en shock y ya no pudo contestarme nada. Porque estaba operando bajo el paradigma escolástico. Sí. De aquí que también surgen las herejías de que Jesús no pudo, es imposible que haya podido venir en cuerpo físico. Como el Dios, siendo Dios, se venga en cuerpo físico. Sí. De ahí el gnosticismo. De aquí también las corrientes anabaptistas que veían que todas las formas del mundo, como la política, el comercio, las artes, están intrínsecamente corrompidas. Y el ser humano no se debe involucrar en ellas, el cristiano no se debe involucrar en ellas porque se contamina. ¿Sí? Y eso, de aquí también se empieza a dar una interpretación alegórica a las escrituras para hacer que cuadren bajo este paradigma. ¿Sí? Por ejemplo, bajo esta cosmovisión, ¿cómo se consideran las necesidades físicas, como la comida, el sexo y el trabajo? ¿Cómo crees? Despreciables.
despreciable y aborrecible. O sea, te estás dedicando a la carne, a tu cuerpo. ¿Sí? Por eso, chicos, los griegos menospreciaban todos los oficios que implicaran trabajo físico. Eso era para las clases más inferiores. Es que lo hacen a nivel espiritual, ¿no? Todo ese nivel. Pero a nivel espiritual. Así es. ¿Cómo se consideraría, por ejemplo, el trabajo intelectual con respecto al trabajo físico? Pues me parezco más a Zeus, que fue con su inteligencia, con su sabiduría, moldeó al trabajo. Por eso el trabajo de filósofos o políticos se caracteriza por el uso de inteligencia para ordenar la sociedad y el Estado, era considerado superior a los trabajos, a los oficios físicos. ¿Sí? Pues en su lógica Zeus fue lo que utilizó para darle forma a la materia corrompida. ¿Sí? De hecho, tú podrás conocer el orden de la creación, según los griegos, por la deducción lógica y filosófica. Ni siquiera tienes que ir a explorar, nada más con meditar acerca de cómo es el orden de las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se consideraría una vida espiritual en la iglesia con respecto al trabajo intelectual? Una vida espiritual en la iglesia, ¿cómo se consideraría una vida espiritual en la iglesia con respecto al trabajo intelectual? Pues todavía más superior. Todavía más superior, ¿sí? La vida eclesiástica como sacerdote, monje, se considera como la jerarquía más alta. De ahí surge el orden social, chicos, que imperó durante el medievo. ¿Cómo se consideraba el orden social durante el medievo? Tomás de Aquino lo estructuró. En la parte más alta estaba la iglesia, que representaba la estructura sobrenatural, espiritual, lo sagrado. Ahí es donde reside la fe y la gracia. Luego lo seguía el Estado, que representaba lo natural, lo terrenal, lo mundano, donde es el árbitro, donde el Estado es el árbitro con su intelecto y razón, ¿sí? Y es la cabeza de todo el orden natural. Y luego las diferentes esferas, chicos, van disminuyendo de acuerdo a qué tanta relación tengan con lo mundano. Por ejemplo, seguían los artistas, los comerciantes, luego los gremios que hacían trabajo servil de obreros. Y por último, ¿sabes dónde estaba el último lugar? La familia, de donde se suplen las necesidades materiales más básicas del hombre, como la comida y el sexo. Ese es el orden social y tiene lógica por la cosmovisión. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Cómo una cosmovisión moldea una cultura, una sociedad? Y por siglos, chicos. Si todo el medievo consideró eso. Por ejemplo, ¿cómo crees que se consigue la santidad bajo esta perspectiva? Bajo esta cosmovisión. ¿Quién es santo? ¿Cómo sería? ¿Cómo un apartado, exactamente, apartándose del mundo lo más que puedas. ¿Y qué hacían? Por eso surgieron los monasterios dedicados a la contemplación y a la oración, vidas ascéticas, maltrato del cuerpo. Por eso pagaban para pertenecer a la iglesia. Los ayunos, el no tener sexo, era como que lo más dedicado, porque es, bajo esa cosmovisión, es lo más santo. ¿Ves cómo va cuadrando todo? Oye, ¿cuál sería la ideal? La salvación, el paraíso en un mundo espiritual perfecto, donde habitan los dioses. ¿Sí? La salvación sería la liberación de lo material. No redimir lo material, sino redimirnos de la materia corrompida. El enfoque aquí, por lo mismo, no es la exploración y el desarrollo de la tierra, sino seguir las enseñanzas de la iglesia y su dirección durante toda tu vida para tu salvación. Sí. Por eso todas las instituciones encontraron su razón de ser en la iglesia, porque la única razón por la cual estaban aquí era para llegar a ese estado de perfección en el mundo espiritual. Sí. ¿Cómo se consideraría, bajo esta perspectiva, cómo se considera crees que se considera la autoridad de la iglesia? Lo máximo sobre todo lo mundano. Sí. La posición como autoridad sobre... De hecho, la iglesia, bajo el medievo, se concebía como la autoridad sobre todos los asuntos espirituales. Sí. Y muchos pastores dicen también lo mismo. Yo soy autoridad sobre todos los asuntos espirituales. Como al inicio se identificaban los asuntos espirituales como todos los relacionados a la iglesia y a la salvación del hombre, pues dije, perfecto, pero la problemática es que toda tu vida está relacionada con tu salvación. No sé si te has dado cuenta. Sí. Y también la problemática es que la iglesia católica tan pronto se interferían con sus intereses, eso lo declaraba espiritual.
Sí. Consecuencia, hubo abuso de la autoridad. La iglesia demandó sumisión universal a su autoridad. Ponía, quitaba reyes, lo usaba como peones, utilizó el Estado, al gobierno, para eliminar a sus opositores, utilizó la guerra, la tortura, dirigió guerras, condenó la libertad de individuos, condenó la libertad de conciencia, prohibió la Biblia. Y no podías, de hecho, comprender el estudio de la Escritura sin el permiso o el representante oficial de la iglesia, porque la iglesia estaba entre tú y Dios. Era el máximo ente espiritual. ¿Vamos a entender? Todo eso configuró por una cosmovisión contaminada. ¿Te das cuenta? Qué fuerte, ¿no? O sea, sustituía a Cristo. Así es, porque era, oye, ¿qué seguía después de la iglesia como el ente espiritual? Seguía a Dios. Entonces, ¿quién estaba entre tú y Dios? La iglesia, que era el intermediario entre tú y lo mundano. Digo, entre Dios y lo mundano. Sí. Esta postura, chicos, la humanista, es la más terrible y es la que está gobernando nuestra sociedad hoy en día. Es ese paradigma, la postura naturalista. ¿Sí? ¿Qué dice esta postura? No existe Dios. El mundo material es todo lo que hay. El universo, la vida y los seres humanos son producto de procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva. ¿Vamos? Esta es la concepción. Nota, ¿sí ve lo absoluto y es científico la descripción? ¿Puedes comprobar que no hay Dios? No. ¿Es una creencia que tienes que aceptar? Por fe. ¿Puedes comprobar que el mundo material es todo lo que hay? No. ¿Es una creencia que tienes que aceptar? Por fe. Sí. Es una religión, chicos. Pero se te lo venden como científico. ¿Sí? ¿Cuál es el ideal? La expresión de la personalidad y voluntad humana en libertad. Como el ser humano es el único poseedor, como no hay Dios, es el único poseedor de personalidad humana y de voluntad, es la libre expresión de esa personalidad, de esa voluntad. Ese es el ideal. ¿El problema? Los límites que ponen trabas a esa expresión de personalidad y voluntad humana. Vamos a ver las derivaciones lógicas. Bajo este paradigma, dime, ¿hay algún orden moral trascendente al que la humanidad deba someterse? No. ¿Es ahí haz lo que quieres? Vamos a ver ya. No hay reglas, no hay principios, ni algo que regule el comportamiento del hombre. ¿Es lógico al ver la cosmovisión? Lógico, ¿sí? ¿De dónde surge todo, bajo esta cosmovisión, chicos, de dónde surge todo orden social y moral? Del ingenio humano. Del ingenio humano. Dios es un invento del hombre y las diferentes religiones son igualmente solo una invención humana. Son solo expresiones culturales del ingenio del hombre. De ahí viene también el relativismo. Si la naturaleza es lo único que existe, entonces no hay fuente trascendente de verdad moral. Nosotros tenemos la libertad de construir una moralidad propia. Cada principio queda reducido a una preferencia personal. ¿A poco no? Surge el relativismo. Por ejemplo, pregunta, ¿habría bajo esta cosmovisión algún orden social y moral más válido que otro? No, pues todos son de creación humana igualmente válidos. Como todos son expresiones culturales del hombre, tanto el satanismo, como la brujería, como el cristianismo, como el budismo, como el paganismo, todos tienen una misma validez. ¿Es lógico o no? Bajo esta cosmovisión, perfectamente lógico. ¿Sí? De ahí surge el multiculturalismo. Como se todo el relativismo, para el naturalista todas las culturas son equivalentes en el aspecto moral y cada una meramente refleja su propia historia y experiencia. Por eso son diferentes, pero son todas válidas. ¿Sí? Bajo esta cosmovisión, chicos, ¿podríamos desacreditar un orden social o moral sobre otro? No. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma validez, pues tienen la misma fuente. ¿Qué te hace a ti que tu orden sea mejor que el mío? Pues somos iguales todos. ¿O no? Por eso, chicos, el satanismo y el neopaganismo se muestran como una opción cada vez más abierta. Esto es posible por esta cosmovisión, chicos. Y por eso, ¿sabes qué llega a ser? Y ya están llegando a ser satanistas y neopaganos. Están pidiendo igualdad de espacio y por eso se les dan acceso a que dirigen incluso oraciones en reuniones legislativas en algunos estados de Estados Unidos.
Dicen, ¿y por qué nada más el cristianismo? Ya es que al inicio hay pastores que dije en la oración, ya hubo uno que practica Wicca y satanismo que dirigiendo oraciones. ¿Por qué? Porque bajo esta cosmovisión, todas son válidas. ¿Tiene sentido? Por eso se prohíbe, se censura al que hable mal de algún grupo religioso. Porque en todos son válidos, no debe censurarlo. Como sucede ya en la Unión Europea. Castigaron a una cristiana que habló mal, o que no habló mal, simplemente habló la realidad histórica del Islam. Y la multaron. ¿Te imaginas? ¿Por qué? Porque bajo esta cosmovisión no se debe hacer así. Por eso se aprueban más leyes y más leyes de lenguaje de odio, con las cuales se te prohíbe el hablar mal, denigrar o hacer menos a algún otro grupo. ¿Por qué? Porque todos son válidos bajo esta cosmovisión. ¿Vas entendiendo la lógica? ¿Vas entendiendo la lógica? Entonces, ¿por qué esta gente está haciendo eso? ¿Por qué están poniendo leyes contra...? Porque bajo esta lógica, tu cosmovisión no tiene ninguna validez superior a la demás. Todos tienen el mismo derecho. Por ejemplo, bajo esta cosmovisión, la discriminación de una posición sobre otra, así, bajo esta perspectiva, bajo esta cosmovisión, sería algo inmoral. Oye, ¿por qué estás queriendo imponer tu posición sobre la mía? Si todos tienen la misma validez. ¿Verdad? Bajo esta cosmovisión, pregunta, ¿cómo se consideraría a el que alguien o algún grupo quiera convencer o imponer su visión moral o social sobre algún otro grupo o individuo? Mal. Como algo malo o represivo. Fíjate cómo está sacando el orden moral basado en la cosmovisión. Tú acabas de definir, ¿sabes qué? Es malo. ¿De dónde sacaste esta definición de malo? De conocer la cosmovisión y el ideal. ¿Vamos entendiendo, chicos? Por eso, bajo esta cosmovisión, chicos, es normal que se prohíba el proselitismo, como ya está sucediendo. Por eso se debe dejar que cada quien siga sus propias convicciones. Oye, que si tu hijo quiere ser niña, bajo esta cosmovisión, debes dejarlo ser. Por eso es incorrecto que impongas tu moral aún sobre tus propios hijos. Incluso es algo malo si se te puede acusar de abuso paterno. Oye, ¿quieres acusar a tu hijo de que la homosexualidad es algo equivocado? Te pueden quitar a ti la patria potestad. ¿Por qué? Porque bajo esta cosmovisión, el tratar de imponer o convencer a alguien su visión moral es equivocado, porque cada quien es libre de poner la suya. ¿Vas entendiendo la lógica de esto? Y dices, wow, todo eso es derivación lógica del humanismo. Derivación lógica, chicos. Bajo esta cosmovisión, chicos, ¿hay libertad de expresión? Disfrazada. Solo la que encaja dentro del paradigma. Si opinas diferente, se te va a sancionar. No critiques ni hables mal de otros grupos, aunque sea la verdad. No impongas tu postura ni hagas proselitismo. De aquí que se busque que sea todo políticamente correcto. No digas la verdad, se trata de que no invalides alguna postura, aunque sea válida invalidarla, porque es la realidad. Bajo esta posición, chicos, si hay una posición que se está imponiendo más que otra, chicas, si hay una posición que se está imponiendo más que otra, ¿qué se debe hacer? Equilibrarla, ¿o no? ¿Lógico? Claro, bajo esta condición sí. Se debe balancear, aunque sea artificialmente, para que todas las partes estén representadas. Pues no hay una postura más válida que la otra. ¿Sí? De ahí que el feminismo quiera balancear su liderazgo cultural, chicos. Ahora le toca a ella gobernar, ahora le toca a ella dirigir. No importa que Dios haya establecido un orden de cómo deben ser las cosas y que ese orden está respaldado por la realidad biológica y psicológica de los géneros. Para ellos es, tú, varón, ya estuviste en el liderazgo mucho tiempo. Quítate de ahí que ahora me toca a mí. Hay que balancearlo. Sí. De ahí que el varón quiera... de ahí que se quiera quitar al varón y que se quiera imponer a la mujer en el trabajo, en la familia, es parte de esto. Si quieren balancear, sí. Por ejemplo, bajo esta cosmovisión, chicos, ¿la heterosexualidad es más válida que la homosexualidad? ¿O incluso la pedofilia? No. No hay
no hay base para reclamar una posición más válida que la otra. Pues todos tienen base, todos surgen del ser humano. Todas las posturas tienen derecho a existir, solo hay que esperar a que la cultura esté madura para aceptar tales espectros de posibilidades. Lo único que hace una postura mejor que la otra Es el estigma social, pero no porque realmente sea válido hombre. ¿vas entendiendo? El cual, este estigma social, hay que trabajar para erradicarlo, pues restringe la libertad de expresión de la personalidad humana bajo esta cosmovisión. ¿Vas entendiendo? ¿Cómo se deriva todo esto de forma tan lógica? ¿Cuál sería el ideal? Que en la sociedad cada quien pudiera expresar sus deseos y elecciones sin restricción ni condenación de nadie. Por eso se busca eliminar tradiciones, normas, religiones que imponen una restricción a este ideal de libertad que se tiene. Por ejemplo, bajo esta perspectiva, ¿cómo se consideraría el aborto? Como la manifestación de la libre expresión de la mujer, su voluntad. No hay un deber moral de llevar al bebé al término de su embarazo. ¿Por qué tengo que llevarlo al término de embarazo? Sí. Todo es un asunto de elección personal y nadie debe imponer a la mujer el que decidir. ¿Vas viendo cómo tiene esos dos sentidos? Por eso el eslogan, mi cuerpo, mi derecho, yo dijo. ¿Vas entendiendo? Bajo esta cosmovisión, chicos, ¿hay definiciones universales? Así como reglas universales. ¡No! Tampoco cada quien es libre de definir algo como quiera. Como no hay una verdad absoluta que define la realidad o alguna parte de ella, somos libres de dar la definición que se nos antoje. Por eso, oye, ¿para ti matrimonio es esto? Ah, para mí es otra cosa. Sí. Oye, la definición de género, pues lo que queramos que sea. Sí, puede variar tanto como opiniones hay. ¿Sabes cuántas definiciones de género hay? ¿Cuántas opciones de género hay? Escuché que 112. 112, 120. Sí, y todos tienen que ser incluidos porque son igualmente válidas. Sí. Y aquí déjame decirte eso, chicos, como paréntesis. Las definiciones de algo, chicos, son tan importantes como las normas y principios divinos. Pues te norman el ser de una cosa. Te dicen cómo debe ser algo. O sea, el enemigo no solo quiere violar los principios que regulan algo, sino también lo que definen algo. ¿Sí? Así que ataca por ambos lados. Por ejemplo, el matrimonio. Hay normas que definen su funcionamiento como la fidelidad sexual, que son cosas que lo regulan, y que el enemigo ha buscado socavar, pero no quiere romper las normas, no solamente quiere romper las normas que lo regulan, sino también las normas que le dan forma, es decir, su definición. Por eso ahora ha quitado la definición correcta del matrimonio. Sí. Ok, chicos, bajo este principio, bajo esta cosmovisión, ¿podrías extraer principios universales que funcionan en otras culturas y que se hayan aplicado exitosamente? No. Pues no hay tal cosa como principios universales. No hay. Todas las formas morales o de orden social son productos de la cultura de un grupo étnico, religioso o privado que representa sus propios intereses. Así que si copias o defiendes algo, por ejemplo, Estados Unidos, se te puede acusar de malinchista o de alguien que aborrece la cultura mexicana, porque no valoras lo que tenemos. Porque bajo esta cultura no hay principios universales que tú puedas extraer de aquí o de allá. ¿Estás entendiendo? A un amigo, gente de la iglesia, publicó algo, un principio bíblico que aplicó Estados Unidos en su gobierno, y la gente de su iglesia lo acusó de malinchista y de aborrecer la cultura mexicana. Sí. Es que tú te presentas como malinchista y demás, y la gente, bajo esta perspectiva, es normal que te acusen de eso. Sí, porque no puedes extraer los principios universales. ¿Vas entendiendo? No deberías, de hecho, ni siquiera de apropiarte de la cultura de nadie más. Si sabes que Estados Unidos están llegando a esto, si tú eres americano y vendes taquitos, te pueden acusar de apropiarte de la cultura mexicana. Es en serio. ¿Sí? Por eso, lo que lleva a la gente, como no hay principios universales, ¿sabes a qué te lleva? Al pragmatismo. ¿Sí? Lo que funcione mejor para ti. Eso es lo correcto. Las acciones políticas son juzgadas desde el punto de vista utilitario. ¿Te funciona? Ahorita, perfecto. Después lo cambias, perfecto. Es pragmatismo puro. ¿Sí? Bajo esta cosmovisión, chicos, ¿el ser humano tiene algún valor más importante que el resto de los seres vivos? No, es solamente un animal desarrollado. ¿Sí?
No tiene un valor superior, sino solo una ventaja superior, porque es el más desarrollado. De ahí que se está buscando legislar derechos de los animales y la prohibición de experimentación con ellos, chicos. Sí sabes que ya pasa, no sé si ya pasó una ley donde si tú maltratas a un animal se te puede condenar a 2 años de cárcel. Y ese animal no es tu familia, es animales, estoy hablando de animales, sí. Y si matas a un animal se te puede condenar a, creo que hasta 10 años, imagínate. Aquí en México, en Monterrey, estaban pasando, lo vi publicado hace unos días. Por eso se está estableciendo derechos de acuerdo, por eso se están buscando los derechos de los animales bajo este paradigma. ¿Tiene sentido? Perfecto. Es una derivación lógica. Sí. Bajo esta posición, chicos, ¿quién otorga los derechos y obligaciones? ¿De dónde vienen? Es invención humana y otorgados por el gobierno. Entonces pueden cambiar a placer, no son trascendentes. No es algo intrínseco otorgado por Dios. Se establecen derechos, por eso se están estableciendo derechos de acuerdo a este paradigma. Derecho, por ejemplo, a no ser molestado. ¿Sí sabes que ya se está considerando un derecho? Derecho a no ser molestado. Derecho a no ser ofendido con una opinión contraria. ¿Sí sabes? Están llegando a eso, chicos. El derecho a que no se hable mal de tu postura. El derecho a que el gobierno te mantenga, como la renta universal. ¿Y de dónde sacan esos derechos? Pues como son de invención humana, pues puedo inventar los derechos que yo quiera. ¿Tiene sentido? Claro, mientras que se suene bien y se venda bien. Pues. Por ejemplo, bajo esta perspectiva, chicos, ¿cómo se abordarían los problemas psicológicos? Oye, que es normal. Como los que tienen problemas de identidad o de género, ya no es una enfermedad, es como que quieren hacer eso, quieren percibir el hombre. Problemas psicológicos se consideran como problemas químicos o hormonales, chicos. Sí. Por ejemplo, problemas de personalidad múltiple. ¿Considerarían que es problemas de posesión demoníaca? ¿Consideran que la depresión, el desánimo podría ser una opresión demoníaca en la vida? ¿El aspecto espiritual cómo se considera bajo esta perspectiva? No existe. No existe, es solo una concepción producto de la imaginación del hombre. ¿Sí? De ahí que los ángeles, demonios no existan, solamente es mitología. Sí, de hecho, decían, no me acuerdo si era la iglesia católica, además decía que Jesús realmente no creía que estaban endemoniados, simplemente le seguía la corriente. Sí. Los milagros, bajo esta cosmovisión, no existen. Los relatos bíblicos no pueden ser reales, por lo tanto. ¿Por qué? Porque contradicen las religiones, las creencias religiosas humanistas. ¿Vas entendiendo? Cómo la gente aborda con su religión y empieza ya a acreditar de antemano la Biblia por su creencia religiosa. ¿Hay algún orden moral biológico? No, tampoco. La evolución enseña que todas las especies podrían intercambiarse. De hecho, mezclar especies no es malo, al contrario, es la forma en que se consigue obtener ventajas especiales. ¿El hombre, hay algún indicio bajo esta cosmovisión de que sea malo o pecaminoso? No hay nada en este paradigma que te indique que sea malo. De hecho, la naturaleza humana bajo este paradigma es esencialmente buena, no te dice nada de que sea lo contrario. La maldad es solo producto de factores sociales, económicos que orillan al hombre actual de forma mala. No es moralmente responsable, sino víctima del contexto que lo obliga a actuar de una forma mala. Por eso tiende el utopismo, la utopía, esta tendencia. Si tan solo construimos las estructuras sociales y económicas correctas, podemos terminar en una era de armonía y prosperidad. Y muchos cristianos dicen amén, porque están gobernados por esta cosmovisión. Sí. Como el libro de Un Mundo Feliz. ¿Hacia dónde se dirige, hacia dónde se debe dirigir humanamente, la humanidad socialmente bajo este paradigma? ¿Hacia dónde se debe dirigir la humanidad socialmente bajo esta cosmovisión? ¿A la utopía? Sí. Por eso la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, chicos, es eliminar la pobreza. O sea, tú le ves la descripción y dices, el paraíso en la tierra. Sí.
Y están seguros de que pueden alcanzarlo. Y van a llegar a consumarlo con el gobierno anticristo. ¿A dónde se dirige la humanidad biológicamente? Biológicamente, bajo esta postura evolucionista, es a llevar al hombre a convertirse en un ser superior. Lo que en las religiones se conoce como un Dios. Por eso el movimiento transhumanista, la biogenética, ¿sí?, que vas a invocar con el anticristo. Porque todo concuerda, chicos. Vas viendo todas las consecuencias y dices, oh my goodness, entonces lo que estamos viendo alrededor es consecuencia de la cosmovisión humanista. Sí. La religión humanista que está moldeando nuestra sociedad, chicos. ¿La estoy viendo con claridad? Cosmovisión cristiana. Con eso terminamos. No, todavía no terminamos, chicos. No se emocionen. La cosmovisión de la realidad. Dios creó el universo en un estado de perfección. Hizo al hombre a su imagen y semejanza con voluntad propia para que en unión con él extienda su gobierno sobre la tierra como representante suyo. El hombre decidió desobedecer a Dios y separarse de él, adquiriendo así una naturaleza pecaminosa y trayendo la muerte y descomposición a sus vidas y a la creación de Dios. Dios decide, sin embargo, redimir la creación y recuperar el estado de perfección por medio del sacrificio de Jesús y la obra del Espíritu Santo. Ese es el paradigma cristiano, que es el creación, caída, redención. ¿Sí? El ideal es el gobierno de Dios sobre la creación a través del hombre en una comunión con Él. El problema, el pecado, que trae muerte y corrupción a la creación y nos da una tendencia natural de hacerlo mal. Derivación lógica. ¿Hay verdad absoluta u orden preexistente al que el ser humano se deba someter? Sí hay. Sí, hay una realidad, una descripción objetiva de ella y de su funcionamiento. Y Dios es el que conoce cómo funciona la realidad y nos enseña acerca de ella. Y viene en la Biblia, chicos. Sus mandamientos nos evitan a que tengamos malas consecuencias porque Él sabe cómo funciona la realidad. Entonces, ¿hay posturas correctas o incorrectas más válidas que otras? Sí, es una consecuencia lógica. Sí, en base a la verdad absoluta y el orden establecido por Dios sobre toda su creación, hay una postura correcta, incorrecta, una postura más válida que otra. ¿Sí? Por eso podemos catalogar objetivamente alguna postura como correcta o incorrecta, válida o inválida. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de la verdad objetiva revelada en la palabra de Dios, que se evidencia por la coherencia interna. Los que vieron ya la evidencia de la Biblia, la coherencia interna, la correspondencia con la realidad, concuerda con la realidad, cómo funciona, y por los resultados, produce buenos resultados. ¿Sí? Por eso el correcto conocimiento de la Biblia, de la verdad revelada, es crucial bajo este paradigma. ¿Sí? ¿Se podría justificar dicho orden, este orden de Dios, en puros términos naturalistas? ¿Qué opinan? No. Sí, ¿se podría enseñar o transmitir esta orden? ¿Limitando a Dios? No. Sí. A ver, repite. ¿Cómo podría justificar el orden de Dios, esta existencia del orden, las normas de Dios, en puros términos naturalistas? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque concuerda con la realidad, chicos. Las formas en que funcionan las cosas, la creación de testimonio de dicho orden. Por ejemplo, la Biblia prohíbe que vivas una vida promiscua. ¿Estás consciente de eso? Si vives una vida promiscua, resulta, produce enfermedades sexuales, problemas psicológicos, familias disfuncionales. Como que se puede justificar el orden de Dios por los términos naturalistas. ¿Estás consciente? Oye, el orden de géneros establecido por Dios resulta que concuerda con la realidad biológica. Entonces puedo justificarlo con términos naturalistas. El patriarcado, en donde el varón protege, va a la guerra, defiende a la familia, a la mujer, resulta que concuerda con su realidad biológica y psicológica. ¿Sí? O la homosexualidad resulta que produce la extensión, en su extensión es incapaz de producir descendencia y produce no el florecimiento, sino la disminución de una sociedad. Además de ser un estilo de vida con los índices más altos de enfermedad sexual. Por ejemplo, los homosexuales, que solo componen 2% de la población mundial, poseen el 78% de las nuevas infecciones de SIDA. ¿Hay alguna realidad ahí? ¿Hay como que hay una norma que está saliendo ahí a la luz? Sí.
Sus mandamientos concuerdan con la forma que funciona la realidad, chicos. Por eso dicen, oye, voy a vivir una vida inmoral y no va a resultar nada malo de ello. Ja. ¿Qué pasó cuando Adán dijo, no creo que funcione así, voy a hacer lo que me dijo la serpiente? Se confrontó con la realidad. ¿Vas entendiendo? Entonces se puede justificar y es lo que utilizamos en el ámbito natural, donde el secular, donde la gente no cree en Dios, utilizamos términos naturalistas porque sabemos que hay una realidad objetiva que puede justificar el orden de Dios. Por ejemplo, bajo la perspectiva cristiana, ¿será algo malo convencer o exhortar a la gente a que se someta a dicho orden o que crean en dicha verdad? No lo sería. De hecho, si la verdad existe, es un deber moral compartirla. Aún más, cuando le evitaría a la gente vivir las malas consecuencias en su vida. ¿Hay alguna área de la creación más santa que otra, más pura que otra, o más perfecta que otra, o más espiritual que otra, bajo este paradigma? No. Todo lo creó Dios en un estado de perfección y todo involucra principios y diseños espirituales. Todos. Sí. Hay corrupción tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. ¿Qué crees? Hay un ángel espiritual que es malo. Sí. Por eso Jesús, la Biblia nos enseña en Colosenses 1:20 que redimió toda la creación, tanto lo que hay en el cielo como lo que hay en la tierra. ¿Cómo se considera el trabajo físico bajo este paradigma? ¿Trabajo físico? Como algo digno y valioso. Es una forma de adorar a Dios, enseña la Biblia. Jesús, de hecho, fue carpintero. Sí. ¿Cómo se considera el humano con respecto al resto de los animales? Superior. Sí, fue hecho a la imagen de Dios. Sí. Por eso hemos podido desarrollar muchas medicinas y más, porque podemos utilizar los animales como para experimentar en ellos. ¿Podemos crear la utopía en la tierra por nuestra propia cuenta bajo este paradigma? No, ¿por qué? Porque ya la diseñó. Por nuestra propia naturaleza. Tenemos una tendencia natural al pecado, a destruir lo bueno. Si somos parte del problema. Somos el problema, exactamente. Por eso Jesús decía, que vamos a tener, que siempre habrá pobres entre nosotros. ¿Por qué crees? Por naturaleza pecaminosa. Sí. ¿Cómo el hombre debe abordar la tierra? Como nos puso aquí como virreyes para cultivar y administrar la creación de Dios, chicos. Sí, la tierra es nuestra para explorar y desarrollar. Y tenemos la obligación de ser buenos administradores de la creación de Dios y debemos ejercer una buena mayordomía. Por ello, de ese paradigma se deriva todo el desarrollo tecnológico y económico. Por eso las sociedades occidentales han florecido más. ¿Cómo se considera el gobierno de la iglesia? Limitados son los eclesiásticos, chicos, al orden de culto y la enseñanza de la palabra. Porque la Biblia enseña el sacerdocio de todo creyente. Dios quiere relacionarse directamente contigo sin intermediarios. ¿Sí o no? De aquí, Dios quiere ejercer su dominio directamente a través de ti en las áreas en las cuales está puesto como autoridad. Y por eso, bajo este paradigma, se fomenta el estudio personal de la Biblia y la libertad para pensar y llegar a tus propias conclusiones, pero con responsabilidad. ¿Sí o no? Por eso floreció lo intelectual y el conocimiento en los países protestantes. Sí. ¿Vas entendiendo? Todo eso, chicos. Cosmovisión y todas las consecuencias. Pero estas evoluciones, chicos, de las conclusiones, no se dan de la noche a la mañana. Y es algo que quiero que entiendas. Evolucionan de forma paulatina. Con la Reforma Protestante surgieron dos contendientes a la postura eclesiástica que gobernaba sobre todo el medievo, que era la postura cristiana, que es reformada, y la humanista. ¿Sí? Y las derivaciones lógicas empezaron a tomar décadas y siglos en desarrollarse, chicos. No es como que de la noche a la mañana lleguemos a la conclusión final de esa cosmovisión, sino que se va desarrollando. Sí, y están cosmovisiones peleando unas con otras por el dominio cultural. ¿Sí? Empezamos con el Renacimiento, en donde el ser humano se liberó del poder de la iglesia. Somos libres para pensar, y de ahí surgió la Reforma Protestante, chicos. Fue el que causó todo esto. ¿Sí? De ahí surgió también el humanismo con el ideal de libertad, de que es posible pensar y crear por uno mismo fuera del control de la iglesia. ¿Sí? Y la postura reformada o cristiana es el pensamiento fuera del control de la iglesia, mas no de Dios.
Y la Biblia fue central para modelar el pensamiento cristiano. ¿Sí? El problema es que bajo el ideal humanista es que todavía estás bajo el poder de Dios. Entonces, ¿qué surge? El siguiente es la ilustración, en donde me quito ya el poder de la iglesia, ahora me quito el poder de Dios. Y empieza a concebir el hombre que se puede establecer un orden social, moral y científico sin necesidad de Dios en la ecuación. Comienza el naturalismo. Y se comienza ya no se invocaba a la Biblia, sino se invocaba a la ley natural, racional. ¿Sí? Abajo el tecnocentrismo y viene la edad de la razón y se establece un orden racional sin la necesidad de Dios. Surge lo que les digo, la ley natural. ¿Sí? Y por eso surge el deísmo, donde a Dios se le tiene como relegado. Como Dios creó la creación y se sumó, se fue. Nada más está ahí relegado, nadie sabe qué onda con él. ¿Sí? O el ateísmo, que es Dios es innecesario. Luego llega el modernismo, en donde el hombre quiere buscar ser libre del poder de la naturaleza. Oye, hay catástrofes climáticas, hay enfermedades y demás. Con el modernismo se nos enseña que podemos utilizar el conocimiento que tenemos de la creación para poder controlar la naturaleza y dominar la naturaleza. Y con la ciencia y tecnología podemos alcanzar el estado de utopía que deseamos, terminar las enfermedades, terminar la pobreza, terminar todo eso. Y fue donde se dio también la revolución industrial, ¿sí? Y era como que vamos a alcanzar la utopía. Pero, al darse cuenta que para dominar la naturaleza tenían que reconocer las leyes de la naturaleza, se dio cuenta que también aplicaban a ellos. Y yo, ¡chin! Y entonces el ser humano en su búsqueda de libertad buscó también ser libre de las leyes y principios universales. Sí, porque así como hay en la química, a cada reacción hay una reacción. Exacto. Lo mismo sucede, dentro de las leyes de normas morales y demás, hay consecuencias. Pero el ser humano no se quería, en su ideal y libertad, no quería sentirse apresionado bajo estos principios y leyes universales. Y surge el posmodernismo, en donde no hay leyes absolutas que rijan. O sea, las leyes absolutas solamente rigen la materia y es a través de las que el hombre ejerce y expresa su libre voluntad, pero no aplican al hombre. ¿Sí? No hay un orden trascendente preestablecido. Una persona o comunidad puede imponer sus propias normas o valores y todo lo que discutimos. Pero fue así quitándose las cadenas del ser humano para poder expresar con toda libertad su personalidad humana. ¿Sí? Y el hombre, chicos, se caracteriza por una falta de congruencia típicamente entre su religión y su actuar, pero que se encamina a una armonización, chicos. Una por conveniencia. A veces somos discrepantes en nuestra forma de actuar y pensar por conveniencia, chicos. No resulta que afecta mi interés personal actuar de una manera que dictan mis convicciones religiosas. A veces. Pero el hombre no puede durar mucho tiempo en esa tensión donde mis convicciones no vayan de acuerdo con mis acciones. Entonces, o cambio la creencia o cambio mi comportamiento. ¿Sí? No puede vivir en esa tensión el ser humano. También el hombre camina de forma discrepante a sus creencias, a veces por inconsciencia, porque no se da cuenta de la incongruencia que hay entre su religión y su forma de pensar y sus acciones. Por eso Pablo se da cuenta cuando decía, en las cartas decía, te daba la teoría y luego hacia el final de sus cartas decían, por tanto, esto es así, su práctica debe ser así. ¿Sí? Por eso, cuando el paradigma cristiano te domina y vas entendiendo todo lo que implica tu religión, vas cambiando poco a poco. Como dice la Biblia, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en perfección hasta el día que es perfecto. O que, como dice 2 Corintios 3:18, que vamos de gloria en gloria. ¿Sí? Pero igualmente, si te domina un paradigma del mundo, irás descubriendo todas las implicaciones de ese paradigma equivocado y vas a ir de mal en peor. Por eso dice 2 Timoteo 3:18 que los malos y los impostores serán cada vez más fuertes y engañarán a otros y serán cada vez más engañados. Porque las implicaciones del paradigma se van a manifestar completamente. La pregunta aquí, chicos, ¿por qué ha ganado el paradigma humanista sobre el cristiano hasta el día de hoy? En el día de hoy. Bueno, además
de la naturaleza pecaminosa y de la rebelión a Dios, o que es más cómodo, por eso, chicos, así se nota la imagen. La imagen, ves ahí 2 castillos y los fundamentos del castillo. El fundamento de la cosmovisión cristiana es el relato de Génesis. El fundamento de la cosmovisión humanista es el relato de la evolución, chicos. La razón por la cual nos han ganado la guerra cultural es porque ellos han atacado los fundamentos de nuestra religión. El paradigma humanista ha atacado el centro de nuestra religión, el relato de Génesis, lo ha hecho ver como un mito. Y ha endoctrinado a niños y jóvenes de su visión naturalista a través de escuelas, universidades y diferentes formas de entretenimiento, haciéndolo ver como científica, cuando en realidad no es más que pura religión. Pero tienen muy buena mercadotecnia. ¿Sí estás entendiendo? Por eso dice Salmos 11:3, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Si destruyen nuestro fundamento, ¿cómo se sostiene todos los buenos frutos que produce nuestra religión? ¿Cómo? Si todo lo bueno que tenemos es producto de la religión, de nuestra perspectiva religiosa, de nuestro paradigma religioso, al cual lo están minando. ¿Sí vas entendiendo? Y ya vimos todas las implicaciones del paradigma religioso. Entonces es porque ellos han atacado los fundamentos de nuestra religión y porque los cristianos hemos atacado, ¿sabes qué hemos atacado? Solamente las ramas y no la raíz de la cosmovisión humanista. Son otros los efectos. Los cristianos, en vez de refutar el paradigma religioso humanista y defender la veracidad del relato, que es el corazón de nuestra religión, se ha abocado a atacar solo las derivaciones lógicas del humanismo, como el matrimonio gay, el aborto, el feminismo, el socialismo, etc. Porque estamos atacando solamente lo de arriba. Pero lo de arriba va a seguir floreciendo mientras que no se ataque la raíz. ¿Vas entendiendo? Peor aún, el cristiano ha comprometido el paradigma cristiano al tratar de adoptar partes humanistas, haciéndolo inútil e inefectivo. Por eso cristianos dicen, es que sí los 6 días de Génesis no son literales, son de siglos y milenios y demás, y realmente sí fue evolutivo el proceso. Porque te dicen que creen algunas partes, pero no todo. Sí, pero la problemática es que si eso es alegórico y no es verdad tal cual, entonces ¿qué parte es verdad y qué parte es mentira? ¿Sí? Si el hombre, las diferentes culturas son el resultado de procesos naturales que se puedan explicar sin Dios, entonces el hombre está sin excusa para no. Entonces el hombre tiene excusa para no creer en él. Y él le dice que la creación da testimonio de la existencia de Dios, de modo que no tiene excusa. Pero la evolución da una excusa para eso. Y aparte, ¿en qué punto de la supuesta progresión evolutiva del hombre le otorgó alma eterna al ser humano? ¿En qué punto de evolución? ¿No concuerda? ¿O en qué punto de la cadena evolutiva Dios le dio al hombre dominio sobre los demás animales y demás peces? Así como que, sorry papá, como no eres humano y yo sí, te tengo que dominar a ti, porque yo ya evolucioné. ¿En qué punto? La Biblia enseña en el Antiguo y Nuevo Pacto que la muerte entró por el pecado del hombre, pero la evolución enseña que había muerte desde el inicio con los primeros organismos. Y si la muerte no es producto del pecado, ¿cómo explicas el hecho de que Jesús vino a solucionar el problema de la muerte que produce el pecado y así darnos vida eterna? Si siempre hubo muerte, de acuerdo al paradigma, entonces no tiene sentido que Jesús haya venido a redimirnos. ¿Te has dado cuenta? ¿Cómo puede ser el hombre culpable de la muerte si ya había muerte antes? Al aseverar que la muerte tuvo lugar antes que el hombre existiera, se niegan las doctrinas fundamentales como la caída del ser humano, la muerte como causa del pecado, la obra de redención de Cristo y la resurrección de los muertos, la cual tiene lugar porque en teoría Jesús quita el pecado que produce la muerte. Entonces, al adoptar una pequeña parte del paradigma humanista, hago inútil e inefectivo el paradigma cristiano. Y con eso destruiste toda cosmovisión cristiana. Y si quitas la cosmovisión cristiana y adoptas el humanista, vas a tener frutos de la cosmovisión humanista. Y eso es importante que entendamos porque las formas de gobierno que tenemos, chicos, tienen su raíz en la cosmovisión que es adoptada en nuestra sociedad. Por eso la forma de pelear la batalla, uno es con apologética bíblica.
defender la fe. Por eso damos en la escuela dominical, a los que nos sepan, damos apologética. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y por qué creemos que el relato de Génesis es literal? Sí, defendemos el relato bíblico, la cosmovisión bíblica, el Génesis. Exponemos, la otra forma de contrastar eso es no solamente con la apologética bíblica, también exponiendo la mentira de la evolución. Y en el mundo secular, chicos, ante el mundo secular, defendiendo la concepción de la ley natural con estudios científicos y estadísticas, como les he dicho. Sí, hay una ley en la naturaleza por el cómo son las cosas. La biología, las leyes de causa-efecto, estadísticas que demuestran que las normas de Dios son reales. ¿Entendemos esto, chicos? Eso lo ponemos entonces como fundamento de lo que vamos a ver en lo siguiente. ¿Tenemos con una oración? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas los fundamentos de nuestra religión, Padre. Pero no solamente nuestros fundamentos, también los fundamentos de las religiones que el enemigo ha establecido en este mundo, Señor. Gracias por enseñarnos y hacernos ver, Señor, cómo de estos pequeños fundamentos se deriva todas esas consecuencias tan terribles que hoy estamos cosechando en nuestra sociedad, Padre. Señor, que en esta guerra cultural, Señor, que en nuestra intención de querer ser efectivos para ti en todas las áreas de la vida, incluso en la política, Señor, podamos tener, Señor, nuestros fundamentos bien cimentados, Señor, y que podamos defenderlos, Señor, y que sepamos librar la guerra cultural, Señor, que es esta guerra espiritual que estamos librando todos, Señor, de una forma sabia, entendida, Señor, estratégica. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.